Muy bien, hermanos, entonces estamos iniciando hoy día, ¿no? La serie bíblica. Hoy día, claro, nuestro punto será cómo empezar un matrimonio, cómo iniciar. Y el matrimonio empieza, pues, escogiendo, encontrando la persona que Dios tiene preparada para nuestra vida. Un momento, no se olviden, yo también vamos a silenciar este aparato que siempre nos es muy inoportuno a veces. Vamos a silenciarlo, ¿no? Ahí está, ya no puede hablar este equipo. Y ustedes también, silencienla, por favor, porque luego en medio de la parte más importante, trin, trin, comienza a sonar y a veces hasta contestan algunos hermanos. Bueno, estamos en algo tan importante. Vemos entonces aquí en estas hojas, ¿no? En el primer tema, cómo escoger un buen esposo o esposa. Introducción. Escoger o encontrar, le vamos a pedir que avísenle a mi esposa porque hace falta copias aquí, ahí tienen más copias, ya pasen la voz a mi esposa porque necesitan aquí algunos. Muy bien, ahí está. Aquí algunos hermanos que necesitan, recién llegaron. ¿Alguien más? Levante la mano si necesita. ¿Ya? Todos tienen, ¿no? Muy bien. Dice entonces, introducción, página 1. ¿Cómo escoger o encontrar un esposo o esposa según la voluntad de Dios? Es la segunda decisión más importante de la vida entera, después de la primera, que es obedecer a Cristo y ser salvo por la fe en Él. Si dos personas se casan siendo creyentes, Dios ha preparado la vida de ambos, el uno para el otro. Pero cuidado, eso no es automático, o sea que no por ser creyentes ya automáticamente será la voluntad de Dios entre ambos. Fíjense, les cuento el caso del misionero Vernon Miller. Él llegó a Chosica más o menos el año 69, por ahí, y estuvo como 4 o 5 años. Él fundó un colegio para personas sordas. Después de 5 años se fueron a El Salvador y hasta ahora tiene un gran ministerio para personas sordas, el colegio EFATA en El Salvador. Y él estaba aquí, ya tenía algo de por lo menos 45 años y él misionero de Estados Unidos, sordo, ¿no? Misionero para sordos. Pero él estaba soltero y al poco tiempo que él estuvo acá vino una hermana que tal vez tendría la idea de tal vez casarse con él. Y le recordamos todavía a la hermanita que vino de allá de Estados Unidos. Estuvo aquí, sería 2 o tal vez hasta 3 meses. Y el pastor Vernon Miller también tenía la idea tal vez de casarse con ella. Pero después de 2 o 3 meses que ella estuvo aquí en Chosica, y él decía, no sé, pero algo no concuerda. Sí, es una buena hermana que también conoce el ministerio de sordos, todo está bien, pero algo está fuera de lugar, decía él, ¿no? Yo no, parece como que no fuera la voluntad de Dios. Entonces la hermana se regresó a su país y no pasó ningún problema, ¿no? Pero ella se volvió a su país y simplemente no se casaron, ¿no? Después de un tiempito él viajó porque ellos misioneros tienen que viajar siempre por un tiempito y dar informes, etcétera. Él viajó allá y nomás estuvo 2 o 3 meses de viaje en Estados Unidos. Cuando volvió ya con su nueva esposa, la hermana Belma, que algunos le han conocido ya, bueno, los dos ya están con el Señor, ¿no? Muchos años atrás, la hermana Vilma o Belma, él fue allá, la conoció y yo creo que no pasó ni un mes y se casó con ella. Pero miren, ¿no? La primera hermana que vino con la idea de tal vez casarse, él no estaba seguro y algo le retenía y dice, parece que no. Todos los requisitos tenía ella, era una misionera, una buena hermana, también quería trabajar con los sordos. Pero él decía, no sé por qué, pero parece que algo está fuera de lugar y
se volvió ella allá y no se casaron, pero después él fue allá, conoció a esta hermana que fue su esposa y rapidito, un 2x3, cuando regresó allá con su nueva esposa. ¿Ve? Entonces el hecho de que los dos sean creyentes no quiere decir automáticamente que ambos se deben casar, ¿no? Pues una posibilidad, pero Dios confirma eso. Muy bien, la soltería como una buena posibilidad. No, falta en el acápite anterior. Aún siendo creyentes existe la posibilidad de equivocarse en cuanto a escoger esposa o esposo. Esta equivocación se debe prevenir, es decir, se debe corregir antes de entrar al matrimonio. El error debe ser corregido antes, no después del matrimonio. Ejemplo trágico, el caso de John Wesley. John Wesley era un misionero que transformó la historia de Inglaterra, se dice así, ¿no? En los años de 1750, más o menos, por ahí. Durante muchos años Wesley predicaba en las plazas públicas. No cabía el público en las iglesias. Y además muchas iglesias lo votaban, no querían. La iglesia oficial de Inglaterra, la iglesia anglicana, le prohibió entrar a las iglesias y él predicaba en las calles, venían miles de personas. Inglaterra estaba llena de gente trabajadora de las minas de carbón. Una gran cantidad de personas eran gente pobre, mineros, trabajaban 12, 16 horas en las minas y luego de eso estaban esclavizados del alcohol, una vida terrible la pobre gente allí. Pero con las predicaciones de Wesley hubo un enorme avivamiento ahí, se convertían miles y miles y miles de personas con la predicación de John Wesley. Pero miren, a pesar de ser un instrumento tan grande de Dios, John Wesley, él se equivocó de medio a medio para casarse. Y eso es algo que está registrado en las biografías de John Wesley. Cómo siendo un gran siervo de Dios le sucedió eso. Por eso tenemos que aprender estas cosas, ¿no? Se dice que la esposa de Wesley, bueno, la verdad que él pues no supo escogerla. Y interesante la historia, miren, él tenía como un yugo de trabajo en el Señor con su hermano Carlos Wesley. Trabajaban juntos en el Señor, mucho, mucho. Y había viajado Carlos Wesley y en ese transcurso, ¿qué pasó? Que primero él había querido casarse con una hermana, John Wesley, y cuando su hermano lo supo, le dijo, no, con ella no te puedes casar, y tendría sus razones, ¿no? Entonces la próxima vez que viajó su hermano Carlos, él aprovechó el viaje de su hermano y pensaría seguro, antes que me impida casarme con esta otra hermana, me caso de una vez. Y se casó. Y cuando llegó del viaje su hermano Carlos dijo, ya no se puede hacer nada, ya se había casado John Wesley precipitadamente, parece, ¿no? Todo indica que fue una precipitación de él. Como teniendo tantas cualidades de la palabra de Dios, no supo escoger una esposa. Porque fue un fracaso rotundo ese matrimonio de John Wesley. De ahí era cristiana, claro, sí. Y uno de los problemas que causaba peor todavía la condición de ellos, Wesley viajaba mucho, todo el tiempo estaba viajando en sus predicaciones evangelísticas por toda Inglaterra, viaja y viaja y viaja. Entonces pasaba muy poco tiempo con ella y eso agravaba el problema de su matrimonio. En realidad, tal vez John Wesley nunca debió casarse. Estaba demasiado tiempo fuera de su hogar. Entonces no podía, ningún matrimonio puede ser llevado bien en esas condiciones. Todo matrimonio va a sufrir si el esposo todo el tiempo está fuera de casa, ¿no? Bien terrible, bien terrible. Y peor todavía, terminaron después de años de estar en esa condición así, y ella era sumamente celosa y le hacía 1000 problemas a él y era cristiana. Pero al fin se sabe en la biografía de él, por fin se separó, creo que fue ella la que se fue y bueno, un fracaso rotundo él
matrimonio de John Wesley. Por eso debemos aprender, ¿no?, estas cosas. Bueno, la soltería, seguimos, la soltería como una buena posibilidad. La Biblia nos habla de quedarse solteros como una buena posibilidad. Y en muchos casos así sucede, ¿no? No sabemos por qué, pero más a veces no se queda bien, no se ve muy bien, etcétera. Que una hermana que sea dama, una mujer se quede sola. Bueno, no se podrá ver bien, pero así es la voluntad de Dios a veces. A veces Dios quiere que alguno de sus hijos, hombres o mujeres, se queden solteros o solteras. Y no hay ningún problema con eso. Pero en realidad la soltería permanente es un poco excepcional, ¿no? No es, sin embargo, en cada uno es diferente. Miren, veamos 1 Corintios capítulo 7. Ahí está directamente, en este papel, está copiado los versículos acá. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno sería al hombre no tocar mujer. Fíjese lo que dice, ¿no? Ahora, miren lo que dice la Biblia y cómo Dios es tan sabio, ¿no? Porque en Génesis capítulo 2, Dios pronuncia estas palabras. No es bueno que el hombre esté solo. Pero el mismo Dios mismo, en su misma palabra dice en 1 Corintios capítulo 7, bueno sería al hombre no tocar mujer. Y las dos cosas son ciertas. Es como cuando la Biblia dice Dios es amor. Pero también dice la Biblia, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y las dos cosas son verdaderas. Que Dios es amor y también que Dios es justicia. Entonces, aquí el mismo Dios nos dice, bueno sería al hombre no tocar mujer, mas por evitar las fornicaciones, cada varón tenga su mujer y cada mujer tenga su marido. Esos son versos 1 y 2. Ahora leemos versos 7 al 9. Y está hablando Pablo, porque querría que todos los hombres fuesen como yo. Y Pablo estaba solo, ¿no? Solo en su ministerio, aunque en realidad no estaba solo. ¿Quién iba con Pablo siempre? Nunca lo vemos solo, sin esposa sí, pero nunca estaba solo. Estaban ahí, le ayudaban Timoteo, Silas, Epafrodito, Bernabé, un montón de siervos de Dios siempre estaban con Pablo, ¿no? Pero él dice, porque querría que todos los hombres fuesen como yo, empero cada uno tiene su propio don de Dios, uno de una manera y otro de otra. Hay personas que se quedan muy tranquilos y contentos quedándose solos, a veces viudos o en todo caso nunca casándose. Y yo creo que esto es más verdadero en las mujeres, ¿ah? Eso es algo que los psicólogos lo saben. La mujer sobrelleva mucho mejor la soledad que el varón. ¿Por qué? Porque la mujer expresa sus emociones, nunca se guarda sus emociones, las expresa conversando, hablando y relacionándose con muchos. La mujer no puede estar ni sola ni calladita, siempre va a estar buscando amigas para hablar, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es en cuanto a la mujer. Por eso sobrellevan mejor la soledad las mujeres. El varón no es tanto así. Un varón se deshace de soledad. Un varón se destruye por la soledad. Aunque a veces hay hombres que sí soportan la soledad. Y aquí hay algo importante. Si un varón que se queda solo o soltero o viudo y está tranquilo así, nunca va a estar solo, igual que Pablo. Siempre estará sirviendo al Señor, es decir, a otras personas en la iglesia, ayudando en el servicio a Dios, acompañándose de otros que también sirven al Señor. Hay mucho trabajo en la iglesia local. Y entonces un varón que está solo, es decir, sin esposa, no va a sufrir soledad, porque todo el tiempo en la iglesia local estará sirviendo al Señor, Aunque es cierto, claro, que no todos los varones pueden resistir esa soledad, pero sí hay algunos. Por eso dice
Uno de una manera y otro de otra, ¿no? Lo que también dice la Biblia en don de continencia. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les es si se quedaren como yo. ¿Ve? Otra vez lo dice. Bueno les es si se quedaren como yo, o sea, sin casarse. Empero, si no se pueden contener, cásense, que mejor es casarse que quemarse. Ahora, ¿qué práctica es la Biblia? ¿Qué práctico es Dios en esto, no? Dios es más realista que todos nosotros, porque dice, mira, pero si tú no puedes contener tu impulso sexual, porque eso está diciendo, entonces cásate. Es mejor que te cases si tú no tienes don de continencia. Es mucho mejor que te cases. Como Dios es tan realista en este sentido. Sigue, más querría que estuviesen sin cuidado. El soltero tiene cuidado de las cosas que pertenecen al Señor, cómo ha de agradar al Señor. Empero el casado tiene cuidado de las cosas que son del mundo, cómo ha de agradar a su mujer. El soltero se dedica al Señor, ¿no? Y no tiene impedimentos, digamos, no está ligado a una esposa, entonces está más libre en ese sentido de servir al Señor con todo su tiempo, su esfuerzo, todo. Y la hermana soltera igualito, está dedicada al Señor. Pero otra vez, ¿cómo es Dios tan realista y tan práctico? Porque dice que el hermano que es casado ya no puede tanto dedicarse al Señor, sino que está dedicado a contentarle a ella, a agradarle a ella. Y así tiene que ser. Y ella también en su hogar está dedicada a agradar a su esposo. Y así tiene que ser, así es el matrimonio. Así Dios ha diseñado el matrimonio, para que él se dedique a ella y para que ella se dedique a él. Ese es el diseño de Dios. Por eso es que a veces es mejor estar soltero para servir al Señor, como fue Pablo, ¿no? Como fue Juan el Bautista, como fue Elías, hombres de Dios. Estaban enteramente dedicados al Señor. Pero también hay una cosa, muchas veces se puede servir al Señor más eficazmente estando casado que estando soltero. Y ese es el caso de los pastores, porque es sumamente excepcional que un pastor tenga un buen ministerio estando soltero. Es bastante excepcional. Puede haber y hay, pero en la mayoría de las veces el pastor casado es donde sirve mucho mejor a Dios. Así, hermanos, vamos a la página siguiente, página 2. Estar dispuesto a obedecer la voluntad de Dios es un requisito indispensable para hallar esposo o esposa. Si yo quiero saber la voluntad de Dios en cuanto a qué persona tiene preparada Dios para mí, el primer requisito es estar dispuesto a obedecer al Señor. Ahora, claro, no estamos diciendo, ¿no?, que sería gracioso, Dios te manda que te cases con una hermana que no, pues no te inspira amor, no te inspira cariño, ¿no? No me gusta. No, eso sería un poco absurdo, ¿no? Dios te manda que te cases con ella pero no me gusta, pero la veo fea y no quiero. No me va a mandar casar Dios de esta manera, ¿no? Por supuesto que no No así. Pero miren, sí en cuanto a algo, fíjense, ¿no? Que las chicas buscan un varón que la enamora y que le pinta el paraíso, y este muchacho, pero no es creyente, no es hijo de Dios. Y como una vez le preguntó, había un pastor que ya está con el Señor allá en Sullanas, el pastor Colmenares, y una hermanita de la iglesia, una señorita, le dice: pastor, explíqueme, pues, ¿por qué no me puedo casar yo con un incrédulo? Si el muchacho es bueno, simpático, tiene su profesión, es muy honrado, etcétera, etcétera. ¿Y por qué no me puedo casar con él? Y el pastor le dice: ¿sabes por qué, hijita? Mira, tú eres hija de Dios, ¿no es cierto? Sí. ¿Y él de quién es hijo? Pues será hijo del diablo. Entonces, si tú te casas con ella, tu suegro va a ser el diablo. ¿Ve? ¿Te das cuenta? Por eso no te puedes casar con él. Vas a ser nuera de Satanás tú. Y tiene razón. A eso nos referimos, ¿no? Entonces, si yo quiero obedecer la voluntad de Dios,
No voy a pensar en buscar un joven incrédulo o una señorita incrédula. A eso estamos yendo, ¿no? Yo quiero casarme con ella porque es linda y hermosa y tiene todo. No es creyente, no cumple el requisito. Ah, no, pero igual sigue siendo linda y el esto y el otro y el otro y el otro. Pero el primer requisito no está. Entonces, abiertamente yo estoy desobedeciendo al Señor. Ahora, fíjense lo que decimos aquí, ¿ve? Casarse con alguien que no es cristiano, ahí dice, ¿no? Está subrayado. Casarse con alguien que no es cristiano es igual que jugar a la ruleta rusa. La ruleta rusa es un juego absolutamente necio. Generalmente lo hacen los soldados o los vigilantes que llevan armas de fuego. Como el arma tiene espacio para 6 balas, colocan una sola bala y hacen girar el tambor. Y luego cierran el tambor. Entonces apuntan a la 100 y ¡zas!, sueltan el gatillo. Y hay una posibilidad de, si son 6 balas, la posibilidad, 16% de posibilidad de que se mate. Claro, de repente no, el percutor agarra el espacio vacío donde no hay bala, claro, de repente no, pero de repente sí, y se mató. ¿Quién puede hacer semejante locura de matarse por juego? Porque dicen, si eres hombre, haz la ruleta rusa, sí soy hombre, y ¡paz!, y se mata. Hombre para matarse, ¿no? Ahora, entrar al matrimonio con una persona incrédula es muy parecido a la ruleta rusa. Tal vez luego en el curso de los años mi esposo incrédulo o mi esposa incrédula se convertirá a Cristo, tal vez. Es peor que la ruleta rusa, ¿saben por qué? Porque en la ruleta rusa todavía hay 84% de posibilidades de que no muera, ¿no? Pero en el casamiento entre un creyente y un incrédulo es al revés. Las posibilidades están casi todo en contra. Es muy poco probable que mi esposo incrédulo o que mi esposa incrédula en el curso de los años se convierta a Cristo. Podría suceder. Sí, claro. Pero, a ver, una pregunta, ¿no? Usted, hombre o mujer, agarraría un revólver acá y le doy vueltas al tambor y agarro y me disparo. ¿Haría usted eso? ¿Haría usted eso? Es una necedad completa, ¿no? Porque se va a matar. Tal vez no, pero posiblemente te va a matar. Entonces es igual casarse con alguien incrédulo. Yo lo he visto en personas que conozco de muy de cerca y en familiares míos. Han pasado muchos años y el cónyuge que es incrédulo nunca ha querido saber nada de Dios ni nada de Cristo Jesús. Y los hijos de ese matrimonio así, donde uno de ellos es creyente y el otro no, los hijos también siguen el camino del mundo. No les hablo de algo que estamos suponiendo, les hablo de casos que he visto a lo largo de los años. Por eso decimos, hacer esto es jugar a la ruleta rusa, ¿no? Desobedeciendo a Dios realmente. La Biblia dice, no hagas yugo desigual con un incrédulo. Ahora miren, un detalle que algunos han aprendido. En el Antiguo Testamento dice, no harás yugo entre un buey y un asno. O sea, como no hay otro buey, entonces ya con el asno, aunque sea que los dos aren juntos, ¿no? El buey con el asno. Pero eso tiene un significado espiritual, porque indica, el buey representa en la Biblia a los que sirven a Dios, al obrero del Señor, al pastor, toda persona que sirve a Dios en la Biblia está representado por un buey. Ahora, ¿saben qué representa el asno en la Biblia? Al hombre incrédulo. Al incrédulo Dios lo califica como asno. ¿Y qué está diciendo? No puede el que sirve a Dios hacer yugo con una persona incrédula para trabajar juntos. Entonces, ¿cómo puede uno de los esposos que sirve a Dios y el otro que es incrédulo? Por eso es abiertamente una desobediencia grande y
aún una necedad grande, querer casarse con alguien que no conoce a Cristo, ¿no? Muy bien, ahora en la misma página 2 dice, en cuanto a esto estudiaremos con cuidado lo que hallamos en Génesis capítulo 24, siendo extenso el capítulo vamos a explicarlo. Siendo ya Abraham de edad avanzada, encomendó a su mayordomo, el de mayor confianza, viajar a la tierra de donde él había venido muchos años atrás, a fin de traer de entre sus parientes una esposa para su hijo Isaac. Las instrucciones de Abraham eran para su mayordomo, ¿no? Bajo juramento, no tomaría una mujer de las cananeas, ya que ellas eran paganas y alejadas de Dios. Por lo contrario, la esposa de Isaac tenía que ser de entre los familiares de Abraham, temerosas de Dios. Este punto de fundamentar el matrimonio sobre la base de que ambos sean creyentes en Cristo, personas salvas, hijos de Dios, es el más importante de todos. Ahora, el siguiente, que está subrayado, más abajito, podemos pedir anticipadamente que Dios nos guíe directamente a la persona que Él ya tiene preparada. Siguiendo con el estudio de Génesis 24, el siervo llega a la ciudad de Nacor y entonces pide en oración, a Dios en oración, lo siguiente. Y dijo, Jehová, Dios de mi señor Abraham, haz encontrar ahora delante de mí hoy y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí, yo estoy junto a la fuente de agua y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la moza a quien yo dijere, abaja ahora tu cántaro y beberé. Y ella respondiere, bebe, y también a tus camellos daré a beber. Esta sea la que aparejaste a tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, fíjense, o sea, no había terminado de orar todavía, estaba hablando con Dios. Antes que termine de orar, dice, he aquí Rebeca que salía, la cual había nacido a Batuel, hijo de Melca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, con su cántaro sobre su hombro. Y la moza era muy hermosa de vista, virgen, que varón no la había conocido, la cual descendió a la fuente e hinchió su cántaro y subía. Entonces el siervo corrió hacia ella y dijo, ruégote que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Fíjese el pedido, él había orado, ¿no? ¿Qué había pedido a Dios el siervo? Señor, yo te pido que la señorita, la jovencita, que yo le pida agua de beber, pero que ella no me dé solo a mí, sino que ella misma ofrezca para mis camellos. Y él no iba a pedir para sus camellos, solamente para él, ¿ve? Y los camellos eran un montón, era una caravana muy lejos. Y los camellos, después de viajar, se toman como 50 galones de agua cada camello. Imagínense, ella tenía que sacar muchísima agua. Y él no le había pedido hacer eso, sino que ella ofreció. Y esa fue una señal de Dios. Fíjense el espíritu de ella. Yo lo hago. No se lo había pedido. Yo lo hago. Yo lo voy a hacer. Esa es. Entonces, el siervo corrió hacia ella y dijo, ruégote que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Y ella respondió, bebe, señor mío. Y dióse priesa a bajar su cántaro sobre su mano y dióle a beber. Y acabando de darle a beber, dijo, ella sola dijo, también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Y dióse priesa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. ¿No? Así, ella era la mujer que Dios había señalado para ser esposa de Isaac. Ahora, esto nos da un principio importante. Si realmente queremos obedecer a Dios, la persona que Él nos muestre, entonces, sin duda alguna, Dios nos guiará directamente a la persona que Dios ya tiene preparada de antemano. ¿Cómo nos ha de guiar? ¿A través de una señal específica? Lógicamente, esto será diferente de acuerdo a cada persona. Pero Dios, de alguna manera, nos va a decir. Lo único que no hará Dios es tirar un papelito desde el cielo con el nombre de la chica. No es el único que Dios no va a hacer. Pero Dios va a hacer de otra manera. ¿Cómo le mostró Dios al siervo de Abraham? Ahí está, ¿no? Él pidió. Y antes que termine de orar, Dios ya le había puesto ahí a Rebeca, que llegó a ser esposa de Isaac. Y ella fue a casarse con Isaac sin haberle visto jamás.
Viajó lejísimos para casarse con Isaac. ¿Y cuánto tiempo demoró cuando le dijo el siervo de Abraham, tú de parte de Dios te vas a casar? ¿Cuánto demoró para dar la respuesta? ¿No? Si han leído, recuerdan, ¿no? ¿Cuánto tiempo demoró ella para decir sí al pedido de casamiento? ¿Se acuerdan? En Génesis 24, no demoró ni 24 horas, porque él llegó, parece que al mediodía o en la tarde, y se fue al otro día tempranito, 5, 6, 7 de la mañana, se fue con ella. Y los familiares le preguntan, ¿irás? Dicen, no, que se quede 10 días, que se quede 10 días. Y el siervo de Abraham dijo, no me detengáis ya que Jehová ha prosperado mi camino. No me detengáis. Tengo que cumplir la voluntad de Dios hoy mismo, no dentro de 10 días. Y entonces ellos dicen, bueno, vamos a preguntarle a ella. Recién le preguntan a ella, ¿no? Entonces le preguntan a Rebeca, ¿irás tú con este varón? Y ella dijo, sí, iré. Sí, iré. Y le bendijeron y le dicen, hermana nuestra, sé madre de millares, ¿no? Y tengas la bendición de Jehová. Y se fue Rebeca para casarse con Isaac sin haberle visto nunca, y después de menos de 24 horas haber dicho, sí, yo me casaré con él. Eso es la voluntad de Dios. Pero es un asunto de fe también. Es un asunto de obediencia y de fe también el matrimonio, ¿no? No todo va a salir perfecto. El momento perfecto de casarse nunca va a llegar. Algunos piensan así, me casaré cuando tenga un trabajo estable, y nunca tiene un trabajo estable. Me casaré cuando gane tanto. Me casaré cuando tenga mi terreno propio. Me casaré cuando tenga mi casita. Y pueden pasar 20 años y ese momento nunca llega. Y si esperamos el momento perfecto de casarse, ese momento nunca va a llegar. No es. Es un asunto de obediencia. En realidad también el matrimonio es asunto de obediencia al Señor. Y también es un asunto de fe, ¿no? Muy bien, seguimos. Ahora, ¿qué dice la siguiente parte, no? Seguimos en la página 3. Ningún matrimonio podrá marchar bien si ambos cónyuges tienen diferentes metas en la vida. Por lo tanto, esto debe definirse antes de pensar en casarse. Si el requisito más importante se ha cumplido, ambos son creyentes, son hijos de Dios, entonces debe buscarse que ambos tengan los mismos objetivos, las mismas metas en la vida. Por ejemplo, si el joven tiene un acentuado amor por el Señor y el profundo deseo de servir a Dios, y ella no tiene el mismo peso en su corazón en cuanto a servir a Dios, sino que su importancia está en tener muchas cosas materiales. Entonces, debe evitarse a toda costa que se forme un matrimonio de esta manera. Ya hemos hablado del caso tan terrible, ¿no?, de John Wesley y de su esposa, que totalmente al revés de lo que debería haber sido. La pregunta sería entonces, ¿no?, ¿era la voluntad de Dios que John Wesley se case con ella? Pues todas las evidencias, todos los frutos dicen que no. Eso fue una equivocación de John Wesley, una equivocación suya. Se precipitó en realidad, y en la biografía de Wesley está registrado, ¿no? Él dijo, antes que mi hermano otra vez venga de viaje y antes que me diga no te casas con ella, me caso de una vez. ¡Fay! Se casó. Llegó el hermano y ya estaba casado él, pero había metido la pata. No fue la voluntad de Dios. Entonces, mucho cuidado, ¿no? Mucho cuidado en esto. Entonces, ¿cómo fue que Rebeca en menos de un día respondió, sí, iré? Bueno, porque no era de que viniese viajando 30 días, 40 días, ¿cuánto viajaría el siervo de Abraham? Y después de muchos años lo veían a él, y después de muchos años escuchaban ellos, los familiares, acerca de Abraham. En ese tiempo era así, ¿no? Y el siervo venía encomendado bajo juramento para buscar una esposa. Entonces ella sacó su cuenta, ¿no? Bueno, si ha venido de parte de Dios, ya voy a confiar en Dios. Ya, sí, voy y me caso. Confió enteramente en Dios. Ni lo había visto Abraham. Ahora, digo a Isaac, ahora esa es una figura de la iglesia, porque Rebeca es figura de la iglesia, Isaac es figura de Cristo, ¿no? Dice la Biblia, nosotros amamos a Jesús,
a quien amáis sin haberle visto. Rebeca amó a Isaac sin haberle visto para casarse con él. Nosotros, la iglesia, amamos a Cristo nuestro Señor sin haberle visto. Y un día le vamos a ver. Y la iglesia entrará a las bodas del Cordero, al casamiento con su Salvador. Entonces, bueno, hablamos de los objetivos comunes, ¿no? Si los dos tienen el mismo objetivo, el mismo amor por el Señor. Porque aunque sean creyentes, si ella, por ejemplo, tiene un amor muy grande por el Señor y el hombre no, entonces no se debe formar un matrimonio así. Porque él lo que va a buscar en la vida es cosas materiales, una casa, un carro, un montón de cosas y profesiones y todo lo que es material y todo lo que el hombre busca y todo lo que la gente piensa que es el éxito, él va a buscar. Y ella no, ella lo que va a querer es dar su servicio a Dios. Y entonces vamos a estar en un problema bien grande, ¿no? Porque ella va a querer ir hacia allá y él va a querer ir hacia allá. Entonces una pareja en esas condiciones nunca se debe formar. Los dos deben tener los mismos objetivos, porque miren, si el objetivo de ella es hacia allá y el objetivo de ella es, entonces los dos están jalando en dirección contraria, ¿ve? Pero si el objetivo nuestro es allá, al Señor, el mismo objetivo, Él está por acá y su objetivo está ahí. Y ella está por acá y su objetivo está en el mismo punto. Entonces se unen los objetivos de los dos. No se separan sus vidas y todo lo que hacen, como es el caso contrario. Tienen el mismo objetivo, ambos se apoyan mutuamente porque es el mismo objetivo. Así debe ser. Otro más, página 3 al final. Un carácter demasiado fuerte y demasiado predominante sobre el varón en ella es una luz roja bastante fuerte. Cuando una señorita, por más que sea cristiana y que ame al Señor, tiene un temperamento demasiado fuerte, demasiado dominante, la única forma en que tenga ella un buen matrimonio será que se case con alguien que tenga un carácter aún más fuerte que el de ella. De otra manera, se va a formar una pareja de casados donde los papeles se han invertido. Ella es la cabeza, ella dirige el hogar y el esposo lo único que hace es seguir el liderazgo que la mujer le impone. Esto es un punto peligroso, ¿ah? Punto bien peligroso. Ahora, algo que no hemos mencionado, pero a veces se presenta. A veces sucede que, parecido a esto, pero sucede que la esposa o la señorita tiene una buena profesión y entonces si tiene una buena profesión posiblemente tendrá un trabajo muy bien remunerado. Y él no. Entonces, ¿qué va a pasar? Ella va a ganar el triple que él, ¿no? Más adelante, va a ganar mucho dinero, en cambio él no. Tendrá su trabajo sencillo, pero como ella es una mujer profesional o algo así, y tiene un puesto de trabajo muy bien remunerado, y el hombre no. Eso es también un punto peligroso. Eso causa un desequilibrio grande dentro del matrimonio. Ahora uno puede decir, pero no importa, pues, porque si se aman, sí, claro, pero generalmente va a suceder que se va a desequilibrar fuertemente la relación de ellos. Pues por el hecho de que ella tiene mucho más ingresos económicos, va a sufrir bastante. El liderazgo del varón se va a quedar. No va a poder realmente ejercer un buen liderazgo por esa causa, ¿ve? Entonces esos puntos peligrosos tienen que ser considerados antes de formarse un matrimonio. Normalmente, idealmente, el varón debe tener mayor alcance en la vida, ¿no? Mayor instrucción, digamos, o
un trabajo mejor, entonces el varón de manera natural va a ser el líder del hogar. Pero ¿qué pasa cuando es lo contrario? ¿No? El hombre se siente con un complejo de inferioridad, ¿no? Porque mientras yo gano, qué sé yo, 1.500 soles, ella gana 6.000 soles. Entonces, imagínense, ¿no? El hombre se va a sentir bastante afectado por esa situación. Esas cosas prácticas hay que tenerlas en cuenta mucho dentro del matrimonio. En cuanto a la edad, también es parecido, ¿no? Y las mujeres maduran mucho más rápido que el hombre. A los 15 años una dama tiene una madurez grande ya, a los 15, 16 años, y el hombre todavía está recién medio como adolescente, a esa misma edad. Entonces se sabe que las mujeres maduran mucho más rápido que el hombre en esa edad. Bueno, tenemos por ejemplo un varón de 20 años y una hermana de 35 años, ¿no? Eso no va a funcionar, no va a funcionar. El mismo caso de una mujer de carácter dominante, el mismo caso. Ella de 35 años y él de 20 años. No se debe formar una pareja así. Ahora, si es el caso inverso, todavía funciona, ¿eh? Una mujer de 20 años y un hombre de 35. Mi abuelo, el padre, mi abuelo materno tenía 35 años y mi abuela tenía 17. Miren el doble, ¿no? Podía ser su hija. 35 años mi abuelo, mi abuelita 17 años cuando se casaron. Pero funcionó bien su matrimonio, ¿no? Y él se la quiso robar porque tenía miedo que no le acepten. Y mi abuelo dijo, ya está bien. Él vino en la noche con caballo, pero en ese momento ya para escaparse ya se desanimó y le dijo, mejor habla con mi papá. Ya, y si mi papá te acepta, ya. Entonces él habló con el papá y aceptó, se casaron, ¿eh? Bien, casi el doble, pues 17 años, 35 años. Pero funcionó muy bien su matrimonio, no hubo ningún problema. Claro, porque el hombre, pues, ¿no? Conserva el liderazgo y está bien. Seguimos aquí, ¿no? Es muy necesario advertir de que ella tendrá que seguir el liderazgo de su esposo. Muchas mujeres sencillamente no están dispuestas a que el esposo mande en el hogar. A lo largo de los años hemos podido observar que muchas damas tienen la tendencia, entre comillas, natural, o mejor podría decirse la tendencia pecaminosa, ya que va en contra del diseño de Dios para el matrimonio. No dejarse guiar por el varón. Y eso es algo muy necesario de advertirlo anticipadamente. Entonces, hermana, tú te vas a casar con él, ¿no es cierto? ¿Has entendido la voluntad de Dios? ¿Los dos han entendido la voluntad de Dios? Sí, dice. Muy bien. Pero te voy a advertir una cosa, ¿eh? Ahora, de aquí en adelante, mira, tú hasta ahorita eras libre, pero ahora tú vas a tener que seguir el liderazgo de él. No que sea un liderazgo impositivo de ninguna manera, porque no es así. Pero recuerda, tú vas a tener que seguir el liderazgo de tu esposo. Ya no vas a ser libre, ya no vas a hacer lo que tú quieres porque vas a estar sujeta a él. ¿Estás dispuesta? Sí, dice. Pero después, cuando pasan 20 años, ya no está tan dispuesta a obedecer a su esposo. Entonces, hay que saber y advertirle eso, porque Dios conoce cómo somos. Por eso Dios le dice a la mujer nunca le dice, ama a tu esposo, en Efesios 5, ¿no? Nunca le dice Dios, mira, tú tienes que amar a tu esposo. Nada, no se lo dice. ¿Qué le dice? Tú tienes que obedecerle a él. No le dice que le ame, sino que le obedezca. ¿Cómo es Dios? Tan práctico y tan realista. ¿Y a él qué le dice? ¿Que le mande a ella? No. ¿Qué cosa le dice? Que la ame. A cada uno le da Dios en la horma de su zapato, ¿no? Porque a él no le gusta mostrar cariño a la esposa, no sabe mostrarle amor. Y ella no sabe obedecer, no quiere obedecer. Y a cada uno Dios le dice,
lo que le corresponde. Entonces una señorita hay que decirle, mira, eras libre hasta ahora, y ahora no vas a estar libre porque vas a tener que sujetarte a él. ¿Está bien? Está bien, dice, ya, firma acá, firma acá. Entonces, para que no se olvide, ¿no? Va a firmar su partida de matrimonio, claro. Muy bien, seguimos. Dios ha de confirmar su voluntad en cuanto a una persona por medio de la opinión o el consejo de los padres y del pastor y de otros creyentes que tengan reconocida sabiduría espiritual. En la Biblia encontramos muchas veces el principio de confirmación. Desde el Antiguo Testamento se instruía que, por ejemplo, en el caso de condenar a alguien por un supuesto delito, no podía condenarse a nadie si no era por el testimonio de 2 o 3 testigos, nunca por el testimonio de un solo testigo. De manera que Dios confirma su voluntad, siempre por diferentes lados o con diversos testigos, nunca de una sola manera. Bien importante esto, ¿ah? Puede tal vez sonar extraño a los jóvenes, pero la primera confirmación que Dios tiene es a través de... ¿Qué dicen ellos al conocer a esta señorita o este joven? ¿Qué opinión tienen de él o de ella? Ahora, a veces dicen, pero él va a decir, no, pero mis padres son incrédulos. Sí, está bien, pero aún así, que le conozcan a ella, a ver, ¿qué opinión dan ellos, tus padres, aún siendo incrédulos, qué opinión tienen de este joven? Y posiblemente, si realmente es la voluntad de Dios, ellos van a decir, los padres, aunque no sean creyentes, van a decir, me parece una buena chica realmente, ¿ah? Me parece buena chica. Y la mamá va a decir, también, bueno, pasa. No sé si sabrá cocinar, pero sí pasa, sí, me cae bien. Eso es tan importante, ¿ah? Tan importante. Luego, no solo los padres, en segundo lugar, no en primer lugar, sino en segundo lugar, el pastor, la esposa del pastor. Ya van 2 testigos, ahora 3 testigos, otros hermanos de reconocida sabiduría espiritual. ¿Qué opinan? Y esto muchas veces los jóvenes no lo hacen, no preguntan a nadie, peor a sus padres, ¿no? Pero eso es la confirmación de Dios. Como digo, Dios no van a mandar un papelito del cielo con el nombre de la persona o con que Dios diga, sí, esta es mi voluntad. Lo que sí ha hecho Dios ha puesto a los padres que tienen muchos años de experiencia y no es fácil engañar a una persona de 55 o de 60 años, difícil engañarlos así nomás. Entonces Dios ha puesto a los padres y ha puesto al pastor, a la esposa del pastor, y ha puesto Dios, hermanos, que sean reconocidos, ¿no?, de madurez espiritual, a veces familiares de prestigio, ¿no? Familiares en que uno puede confiar, no cualquiera, ¿no? Por supuesto. Lo último, y nos gana el tiempo, pero dice, ¿cuántas etapas antes de llegar al matrimonio? La primera etapa no debe ser de enamorados, sino de una simple amistad con el fin de conocerse. La idea de una pareja de enamorados es que el enamoramiento implica una relación sentimental, pero no tanto sentimental. La idea de enamorados es, ya, como ya somos enamorados podemos hacer de todo, ¿no? Ahí en la oscuridad, solitos los dos, ya podemos hacer de todo. Eso es la idea de enamorados, que todo el mundo piensa así, ¿no? Son enamorados, ya, pues entonces pueden ir a esconderse por ahí y hacer esas cosas, ¿no? Incluyendo el aspecto físico, besarse, acariciarse. Pero busquemos la voluntad de Dios, no debe ser así. El objetivo de una primera etapa será solamente conocerse emocionalmente. Para conocerse en el aspecto emocional y espiritual, de ninguna manera es necesario llegar a los besos o caricias, o peor todavía, a la fornicación. Yo no necesito conocer su cuerpo, yo necesito conocer su espíritu, no su cuerpo. ¿No es así?
Y ella también, no necesita conocer el cuerpo de él. Lo que necesita es conocerle, su carácter, su espíritu, sus emociones, su comportamiento, pero no su cuerpo. Eso será cuando se casen, no ahora. Entonces la primera etapa no debe ser enamoramiento. Y ahí estamos rompiendo una tradición profundamente arraigada. La primera etapa debe ser una amistad y nada más. No, y una amistad, tú allí y yo acá, a 1 metro de distancia. ¿No es cierto? Eso es amistad. Y de la amistad al noviazgo. El objetivo de la etapa de amistad debe ser discernir, encontrar si es la voluntad de Dios que ambos se casen. Eso es el objetivo de la etapa de amistad, encontrar a ciencia cierta si es que es la voluntad de Dios. Y si encuentran que no es la voluntad de Dios, muy bien, seguimos de amigos, no nos hemos ido más lejos de ser amigos, ya está, con la conciencia muy tranquila y seguimos siendo amigos, muy bien, nada más. Porque hemos visto que orando mucho parece que Dios no quiere que nos casemos, ya está, no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa con los enamorados, no? Que frecuentemente no solamente se besan, sino llegan a lo que ya sabemos, algo más, ¿no? Entonces, el último punto, bueno, el penúltimo punto, después de haber entendido la voluntad de Dios en cuanto a casarse, debe pasar el mínimo tiempo posible para contraer matrimonio. Una de las razones más importantes en cuanto a esperar el mínimo tiempo posible para casarse es por las tentaciones sexuales. ¿Cuántas parejas manchan y llenan de mucha tristeza y dolor su futuro matrimonio por haber cedido a las tentaciones sexuales y haber llegado a la fornicación? Se repite y se repite y se repite y se repite muchas veces en las iglesias, ¿no? Y qué triste es eso. Porque sí, se llegan a casar, pero ya no es igual. Porque ya han tenido algo antes de casarse, ¿no? Dios es muy sabio en establecer sus principios. Y lo último que dice acá con letras rojas, vean, está con letras rojas. La pareja de amigos o de novios. Miren, eso nosotros, mi esposa y yo le dijimos a nuestros 2 hijos menores, que cuando tenían ya 14, 15, 16 años, yo les dije un día, nos reunimos, le dije a Esteban y Loida, que están viviendo todavía pues allá, ¿no? Les dijimos, miren, exactamente esto de acá, eso les dijimos. La pareja de amigos o de novios debe respetar estrictamente el siguiente principio. Jamás estar juntos en lugares donde no haya otras personas, pues al estar completamente solos es buscar ocasión para caer. ¿Y qué dice la Biblia en 1 Corintios 6, 18? ¿Qué dice? Huid la fornicación, escápate de la fornicación. Dios no dice lucha con esa tentación, no, Dios dice escápate. ¿Sabes por qué tienes que escaparte? Porque no vas a poder luchar con esa tentación, no vas a poder, entonces escápate de eso. Y esto significa escapar de la fornicación. Nunca en un lugar a solas, nunca, mientras son amigos o mientras son novios. Es decir, nunca en la casa, dentro de la casa de él no hay nadie más, o nunca en la casa de ella no hay nadie más, nunca en el campo donde no hay otras personas, nunca en un lugar donde nadie más está. En cualquier otro lugar, ¿no? En un parque donde circulan personas, en un, qué sé yo, en una presentación teatral, en una reunión, en lo que sea, menos los 2 solitos, ¿no? Ahí viene la tentación. ¿Y qué dice Dios? Escápate, huye de la fornicación. Muy bien, ahí terminamos, hermanos, entonces esta parte y tendremos una sección de preguntas y respuestas.
Creo que tienen un papelito, ¿no? Ah, ya. Gracias. Un papelito para